muchísimas gracias en primer lugar a vosotras por la presencia aquí, por el esfuerzo de estar a estas horas, a los que están participando, a los organizadores de este magno evento, que yo creo que tiene muchísimo interés y probablemente todo el tema de la democratización del trabajo se va a convertir en un elemento central de lo que debería ser un nuevo pacto social en estos momentos de nuestra historia. Me gustaría mucho agradecer a Amparo Serrano porque esta mesa redonda tiene que ver también con la mesa redonda que va a continuación. Mucho también a Sara Lafuente por el trabajo que ha hecho de coordinación de lo que ha sido el capítulo español y de la organización de este evento. Y por lo demás, solamente una pequeña apreciación en relación con el tema del algoritmo, y es como el algoritmo se ha convertido en una especie de epítome de lo que es la economía de los datos, la economía de plataformas, la cuarta revolución industrial, pero también en cuestiones que van más allá del mercado laboral y de la economía y que afectan de manera sustantiva pues, a lo que podríamos llamar las libertades básicas, incluida la calidad de nuestros sistemas democráticos, ¿no? En cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con la vigilancia, con el control político y social, etcétera, ¿no? Entonces, el algoritmo es el epítome de todo eso. Y desde mi modesto punto de vista, lo que más me preocupa de esta situación también es la naturalidad con la que aparentemente se abordan todas estas cuestiones, como si todo lo que tiene que ver con digitalización, con mecanización, etcétera, etcétera, fuera un tsunami, fuera un fenómeno natural ante el cual lo único que procede, lo único que nos queda es adaptarnos, ¿no? Ser resilientes frente a esta circunstancia y procurar buscar la mejor manera de acomodarnos, ¿no? Y me llamaba la atención estos días leyendo un libro muy interesante que se llama La poesía de la clase, que hace una reivindicación de los luditas, de aquellos que a principios del siglo XIX destruían las máquinas y planteaba una reivindicación basada en un hecho que me parece muy significativo, ¿no? Es como los luditas no luchaban contra las cosas o no destruían las cosas, sino lo que luchaban era contra la cosificación de sí mismos, ¿no? No luchaban solamente contra las máquinas, sino luchaban contra el sistema que les convertía a ellos en servidores de las máquinas, ¿no? Y cómo, bueno, pues alrededor de todo el tema del algoritmo, Internet, etcétera, pues una buena parte de los debates tienen también que ver con esto, ¿no? Hasta qué punto somos servidores de o somos los que realmente controlan esto, ¿no? Bueno, no me voy a enrollar más y en fin, para hablar de estas y otras cuestiones, en fin, me estoy súper contento de tener aquí un panel que me parece de lujo. Voy a presentar a las 5 personas que están con nosotros en esta mañana, empezando por Mariluz Rodríguez, profesora titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha, acreditada como catedrática, si no estoy mal informado. Fue nombrada vocal asesora del Gabinete del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, consejera de Empleo, Igualdad y Juventud en el Gobierno de Castilla-La Mancha y secretaria de Estado de Empleo en el Ministerio de Trabajo, además de diputada en esa legislatura corta del año 2016, y ha publicado numerosos artículos sobre empleo, relaciones laborales, en libros propios y colectivos y revistas especializadas, y ahora está haciendo una estancia en la OIT en Ginebra con un informe precisamente sobre estas cuestiones, así que es una presencia de lujo que te agradezco mucho. Víctor Sampedro, catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política de la Rey Juan Carlos, profesor e investigador e invitado de Comunicación y Política en la Pompeu Fabra, miembro de los consejos editoriales de varias revistas, Political Communication, International Journal, etcétera, y ha escrito pues una buena cantidad de libros de referencia además sobre campañas, elecciones, nuevas tecnologías y comunicación, movilización social electoral, y además es un, en fin, conocido activista en esto de las cosas digitales y de ver de otra manera, de una manera progresista el ámbito digital. Gemma Galdón, investigadora, analista de políticas públicas especializada en el impacto social, legal y ético de la tecnología. Ha estudiado y trabajado sobre ciudades inteligentes, sobre privacidad, sobre políticas de seguridad, sobre actuación policial y resiliencia. Es socia fundadora y directora de investigación de Ethics and Research and Consulting e investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona. Y, en fin, estas cosas no solemos contarlas, pero a mí me hace mucha ilusión decir que Gemma fue finalista del Premio Unión Europea Mujeres Innovadoras en 2017 y seleccionada como emprendedora social en el año 2020. Silvia Semenzin, muchas gracias por estar, es doctora en Sociología Digital, trabaja como investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid y es docente en Media Studies en la Universidad de Ámsterdam.
y se ocupa de tecnologías descentralizadas, discriminaciones algorítmicas, imaginarios políticos de la tecnología, violencia de género y sexualidades online. Esta enumeración para gente de mi generación ya es algo como muy extraño, o sea, da testimonio y prueba de que vivimos en mundos simultáneos, pero no necesariamente coincidentes, ¿no? Y algo que me apetece también comentar, es coautora de un libro de reciente aparición sobre estos temas de sexualidad online, etcétera, ¿no? Que puedes comentar después si quieres. Y por último, Paloma López, actualmente secretaria general de Comisiones Obreras en Madrid. Anteriormente, y esto lo conozco bien, ha sido europarlamentaria y desarrolló sus funciones en las comisiones de Empleo, ITRE y Economía, y siguió varias de las iniciativas relacionadas con el tema de la digitalización. Fue secretaria de Empleo y Migraciones de la Confederación de Comisiones Obreras entre 2008 y 2014 y, sé que esto le gustará oír, es profesora de Educación Especializada en Niños con Discapacidad. Así que, bueno, un panel de lujo. Os agradezco infinito que estéis con nosotros y con nosotras en esta mañana y, sin más, pues el orden será el siguiente. Bueno, Mariluz, Víctor, Gemma, Silvia y Paloma, tendréis 10-12 minutos, os avisaré cuando os queden 2 minutos y después daremos paso a las preguntas y respuestas. Así que, sin más, Mariluz, es su turno. Muchísimas gracias. Bien, buenos días a todas y buenos días a todos también, a quienes estamos en este panel y a quienes están escuchándonos. La verdad es que para mí es un auténtico honor estar hoy aquí en este foro, por el significado que tiene este foro mundial sobre democracia en el trabajo, pero si me permitís, y más bajando un poco más el diapasón, por compartir esta conversación matutina con todas vosotras y con todos vosotros, porque la verdad es que entre las personas que veo desde mi pantalla hay buenos amigos desde hace mucho tiempo, buenas negociadoras desde hace mucho tiempo, y es un auténtico placer compartir este tiempo con tan grandes amigas y amigos. Bien, yo empezaría, la primera reflexión sería algo que ya ha dicho Pedro Chávez en la presentación. Las que me conocéis, los que me conocéis, sabéis que mi primera reflexión siempre cuando hablo de tecnología y trabajo, que es el campo en el que me he especializado desde que dejé la vida política en el año 2016, desde entonces solo he vuelto a ser universitaria y ya está. La primera frase que siempre utilizo es el no al determinismo tecnológico. Es decir, efectivamente, esa no asunción acrítica y sin reflexión y sin debate público de lo que está sucediendo en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la tecnología y su impacto en el mundo, en la vida social, en la vida personal y también, y como no puede ser de otra manera, en el mundo del trabajo. Siempre cito, cuando hablo del no al determinismo tecnológico, un artículo que es muy impactante de los dos americanos que empezaron a trabajar sobre estos temas, que tienen dos nombres impronunciables, Brillholshoff y McKeith. Ellos tienen un artículo muy pequeño, más allá de su libro, que se titula o ellos se plantean si a los humanos nos pasará en el trabajo lo mismo que les pasó a los caballos, que de ser un factor productivo muy importante dejaron de serlo. Y ellos dicen en ese artículo que no nos pasará lo mismo, no porque los humanos tengamos capacidades que las máquinas no podrán desarrollar, lo que está en cuestión, pero sí porque los humanos tenemos la capacidad de decidir democráticamente sobre nuestro propio destino. Y yo siempre utilizo esta frase para empezar de alguna forma mis intervenciones, porque me parece que pone muy de relieve lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer con la tecnología en nuestras vidas y en el trabajo, es decir, un gran debate público, un gran debate sobre el conocimiento de los efectos que produce la tecnología, los efectos que produce en positivo, porque a ver, los hay, y los efectos que produce también y los riesgos que produce en negativo, y sobre ese debate público tomar decisiones sobre cómo canalizar el desarrollo tecnológico y su impacto en nuestra vida y en nuestro trabajo. Yo creo que esa es la primera reflexión que me gustaría volver a compartir. La segunda es que, y ahora ya bajo más a mi terreno, al mundo del trabajo, la tecnología está teniendo es un impacto como contradictorio, porque por una parte la tecnología, la introducción de la máquina, no es nueva. Tecnología y trabajo, ese es el inicio de uno de mis libros, tecnología y trabajo han ido siempre de la mano. El trabajo que conocemos hoy, el derecho del trabajo que conocemos hoy es fruto también de los avances científicos, de la primera revolución industrial. Pero esta nueva era o esta nueva etapa, la tecnología por una parte libera, porque os quiero recordar que el derecho del trabajo y el trabajo que nosotros conocemos como trabajo está basado
fundado en la Ley del Estatuto de los Trabajadores en España y allí donde se conoce la relación de trabajo como la conocemos, en la dependencia y la subordinación. Y la dependencia y la subordinación es el ADN de la relación de trabajo, y la dependencia y la subordinación supone someterse a un poder ajeno. Yo siempre recuerdo esto cuando hablamos de la relación de trabajo para poner de relieve que esto es la relación de trabajo, el sometimiento a un poder ajeno. Bien, por una parte la tecnología ha producido un efecto liberación, libera del sometimiento, de una parte del sometimiento al poder ajeno, porque permite trabajar de una forma más autónoma, permite trabajar en lugares distintos, permite trabajar en tiempos distintos, nos permite digámoslo así, salir del sometimiento horario, salir del sometimiento del lugar, entonces aparentemente produce una mayor soberanía y una mayor dependencia, pero al mismo tiempo, y este es el efecto contradictorio que tiene la tecnología, tiene un potencial de control sobre la organización del trabajo, tiene un potencial de control sobre la propia forma de trabajar, tiene un potencial de control sobre la propia definición del trabajo, y este es el algoritmo, que hace que la tecnología pueda convertirse en un factor lo diré entre muchas comillas, pero de esclavitud en el trabajo. Es decir, tiene esta doble versión, la versión de que la tecnología libera por una parte, pero al mismo tiempo puede someter a un control excesivo, hasta el punto de que los trabajadores, por ejemplo, y las trabajadoras de Amazon, que trabajan al dictado de una máquina de la tecnología, la pregunta que nos hacemos: ¿quién es la máquina? Si la máquina que da la orden o la persona que está siguiendo una y otra la pauta de la máquina. Así que tiene este efecto contradictorio. Bien, este es el marco del derecho del trabajo, dado el tiempo que tengo, en este marco me muevo. Claro, en este marco el que ordena el trabajo, el que está empezando a ordenar el trabajo es el algoritmo. El algoritmo es el que va pautando la determinación del trabajo, el que perfila a las personas, el que decide en muchas opciones a las personas que son contratadas, el que organiza el trabajo, y las plataformas digitales de las que yo me ocupo son como el ejemplo más evidente de cómo se organiza el trabajo a través de un algoritmo, y el que puede incluso determinar las condiciones de trabajo, el salario que se tiene a través de la productividad, o el que puede determinar incluso si yo tengo trabajo o no, a través de una decisión algorítmica sobre mi capacidad para trabajar y mi posibilidad de ser despedido. Este es el papel que puede estar jugando el algoritmo. Entonces, ¿cómo introducir elementos de democracia en esta situación? Yo creo que en el derecho del trabajo, a diferencia de otras ramas jurídicas, hemos podido desarrollar elementos, precisamente porque nos estudiamos una relación basada sobre la subordinación, hemos podido ir introduciendo elementos que introducen democracia en esa relación que de partida es una relación autoritaria. Y yo voy a citar tres. A nivel macro, el diálogo social, la toma de decisiones sobre la política pública de trabajo a través de las voces de los distintos actores implicados. Y a nivel micro, para mí, los dos elementos más importantes, creo, uno es la participación, los elementos de participación de los trabajadores en la toma de las decisiones empresariales, y dos, y para mí, que ha sido fruto de muchos años de trabajo, la negociación colectiva, la posibilidad de compartir el poder de decisión a través de la negociación colectiva. Bueno, pues combinando estos tres elementos, en España hemos tenido la fortuna en el último tiempo, no siempre ha sido así, tengo que decirlo, pero en el último tiempo hemos tenido la fortuna de saber combinar estos tres elementos en la regulación. En la primera regulación habida en Europa, me atrevo a decirlo porque creo que es así, en la primera regulación habida en Europa sobre la utilización de los algoritmos en el mundo del trabajo. Hemos tenido la fortuna, no sé si es que se han conjugado los astros, no voy a entrar en por qué, o las razones políticas de que ello haya sido así, pero hemos tenido la fortuna de que haya sido así. Y para las personas que nos están escuchando, quiero referirme a la denominada, creo, no me gusta la denominación, pero es una denominación que se ha dado, a la denominada Ley Rider, y a una ley que es la primera vez que aborda, por primera vez en el ordenamiento jurídico laboral de un país europeo, y me atrevería a decir que a nivel mundial, pero vamos a dejarlo en un país europeo, la entrada de los algoritmos en el mundo del trabajo. ¿Por qué es como la conjunción de todos los elementos? Porque es una ley que es fruto del diálogo social,
y aquí tenemos el primer elemento que antes aludía de la democracia, de la introducción de dosis de democracia en las relaciones laborales, es fruto del diálogo social, es fruto de un acuerdo entre representantes de trabajadores y empresarios junto con el Gobierno. Esto sí la hace diferente, no la regulación de los riders, pero esto sí la hace diferente, que haya sido posible un acuerdo, con lo cual aquí tenemos un primer elemento de introducción de dosis de democracia. Pero sobre todo y fundamentalmente porque cuando llegamos al contenido de esta ley nos encontramos con el primer elemento al que yo me refería a nivel micro, que es la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Es verdad que la ley no habla más que de consulta y es verdad que la ley no habla más que de información, pero para los que nos estén escuchando o las que nos estén escuchando y no sepan de lo que estoy hablando porque no conozcan bien los entresijos de la ley, por primera vez en esta ley, que su objetivo central es reconocer la laboralidad, o al menos presumir la laboralidad de las personas que trabajan a través de plataformas digitales en determinados sectores, pero además de este foco inicial, para mí es más importante todavía el segundo elemento, el que por primera vez se diga que la representación de los trabajadores y de las trabajadoras de las empresas, de todas las empresas, no solamente de las empresas de plataforma, de todas las empresas tienen derecho a tener información sobre, y la ley dice expresamente, primero, sobre que se están tomando decisiones algorítmicas, cosa que muchos trabajadores y trabajadoras no saben si trabajan en la banca o trabajan en el sector de los seguros o trabajan en el sector de la consultoría o trabajan en otros muchos sectores de actividad económica y productiva donde ya se están utilizando algoritmos para la toma de decisiones empresariales. Bien, conocer que uno está o una está sometida a decisiones algorítmicas, pero no solo eso, conocer también, y digo textualmente, los parámetros, las reglas y las instrucciones en que se basan los algoritmos o los sistemas de inteligencia artificial. Es la primera vez que una norma laboral dice que la representación de los trabajadores de una empresa tiene que tener conocimiento de la toma de decisiones algorítmica, no solamente que se toman decisiones algorítmicas, sino que además cuáles son las bases sobre las que se alimentan los algoritmos o los sistemas de inteligencia artificial. Bien, aquí tenemos un primer paso. Yo quiero concluir ya, dado la limitación del tiempo y que ya estoy en los 10 minutos con esta reflexión. Tenemos ya el primer paso, tenemos el diálogo social que ha introducido un elemento de democracia, una norma que por primera vez introduce la información sobre la decisión algorítmica, pero hay un paso que todavía no hemos dado y ese es el que yo quiero pedir hoy aquí o el que yo quiero recomendar aquí o el que a mí me gustaría que se diera. Y es que este tema tiene que llegar a la negociación colectiva. Tiene que llegar a la negociación colectiva. Y diré por qué tiene que llegar a la negociación colectiva. No porque sea un tema de moda, cuidado, que hay veces que hablamos de que hay temas de moda y que hay que llevarlos todos a la negociación colectiva. No, también es eso, también es un tema muy de actualidad, pero no es solo por eso. Porque para mí, fundamentalmente, la negociación colectiva es la institución que, por supuesto, regula las condiciones de trabajo, pero sobre todo es el ejemplo de cómo a través de una institución se puede controlar, limitar el poder empresarial y participar en la toma de decisiones empresariales. Antes esas decisiones y ese poder se ejercían sin tecnología y se negociaban los convenios colectivos limitando ese poder, intentando que las condiciones de trabajo fueran compartidas. Hoy las decisiones en el mundo de la empresa y en el mundo del trabajo se toman a través de la tecnología y por eso hay que negociar las decisiones que se adoptan a través de la tecnología. Creo que la negociación colectiva tiene aquí un campo ancho para democratizar la utilización de los algoritmos por parte de las empresas, de todas las empresas, no solamente de las plataformas digitales. Creo que esta ley ha sido un primer paso de apertura, una primera puerta, pero creo que ahora ha llegado el momento de que la negociación colectiva tome este tema, introduzca este tema y empiece a haber convenios colectivos sobre algoritmos. Esto es muy complejo, pero hay dos pautas sobre las que no hay tanta complejidad. La primera es los datos que alimentan los algoritmos y la segunda son los resultados que producen los algoritmos. Eso es más sencillo de abarcar. Y sobre los datos que alimentan los algoritmos y sus sesgos
y las decisiones y los resultados que produce la decisión algorítmica y sus sesgos, Gemma hablará después de todo ello seguramente, sobre eso sí se puede negociar. Es más sencillo la negociación. Creo que la negociación colectiva será el gran instrumento para la introducción de dosis de democracia en un mundo que utiliza ya la tecnología, el algoritmo si queremos, para tomar decisiones empresariales. Nada más, lo dejo aquí porque son mis primeros 12 minutos. Ha sido un placer y estoy a disposición de vosotras y vosotros y de todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariluz. Súper interesante intervención. Y además me parece súper desafiante la idea esta de cómo relacionamos la capacidad reguladora del derecho, la economía de los algoritmos, la economía de las plataformas, el papel de los agentes sociales como reguladores de un elemento colectivo, en este caso de los sindicatos, y el papel de la sociedad. Muchísimas gracias. Una intervención muy estimulante. Pues, Víctor. Pues muchísimas gracias, honrado y feliz de estar con vosotras y con quienes nos acompañan a través de las pantallas. Me ha encantado la intervención de Mariluz porque creo que a lo mejor la mía encaja y da pie también a las siguientes, ¿no? Voy a hacer un previo, quiero decir, voy a hablar incluso de cosas que yo creo que todas sabemos, por lo menos las que hemos sido invitadas aquí, pero quizás no voy a intentar una perspectiva macro, ¿no? Y que parte de una obviedad. Uy, hemos perdido a Víctor. Pues nada, se conectará. Si os parece bien, mientras que se acaba de conectar y luego le damos la palabra, pues pasamos a Gemma. Sí. ¿Te parece bien, Gemma? La verdad que me apetecía porque creo que hacíamos como una buena... Empezábamos muy genérico y íbamos bajando, pero sí, claro, encantada de compartir así un poco impromptu. Feliz de estar aquí con Pedro, con quien he compartido momentos de mi vida a los que les tengo muchísimo cariño. Hemos pasado 1000 aventuras por Madrid y por América Latina. Así que feliz de estar aquí y también viendo a tantas referentes y mujeres que están contando cosas importantes en este ámbito. Y yo quería un poco empezar a hablaros, como teníamos este panel tan buenísimo, no quería dar mi charla típica de los sesgos, los algoritmos en el trabajo, voy a hablar de eso, pero os quería un poco contar cómo llegué a trabajar temas de trabajo. Yo no vengo del mundo del trabajo, yo vengo de la tecnología. Pero ahora mismo el mundo del trabajo es uno de los grandes temas que trabajamos desde Éticas y es una apuesta muy personal, porque una cosa que me ocurrió es que hace ya bastantes años, cuando empezamos a trabajar con grandes instituciones internacionales que nos pedían que estudiáramos el impacto legal, social y ético de la tecnología, siempre nos pedíamos que estudiáramos la tecnología, desarrolladores y a los ciudadanos, ¿no? Cómo impactaba sobre la sociedad en general. Y lo que veíamos cuando hacíamos trabajo de campo es que en esa mediación entre la tecnología y el ciudadano casi siempre hay un trabajador o trabajadora. Cuando trabajábamos en entornos de seguridad en aeropuertos, pues quien estaba gestionando esos kioscos biométricos que ahora verifican que podemos entrar en un país es personal de control de fronteras. En la administración pública, cuando un algoritmo está coayudando a la toma de decisiones, quien está comunicando esa decisión y gestionando esa decisión algorítmica también es una persona, un trabajador, una trabajadora. En los bancos, uno de los sistemas más algoritmizados del mundo, cuando un algoritmo decide que no hay que darte un crédito porque según su valoración de tu riesgo no es beneficioso darte un crédito, quien te comunica esa decisión es un trabajador del banco. E intenté convencer a nuestros clientes de que nos dejaran mirar eso, que nos dejaran entender el papel de esa capa de negociación de lo tecnológico y me encontré con una barrera bastante importante, o sea, no lo veían prioritario. Entonces decidí que en Éticas íbamos a trabajar, como tenemos la suerte de ser consultora, pero también fundación, íbamos a empezar a trabajar en estos temas y llamé, sin ni corta ni perezosa, a la puerta de TUI para decir, creo que este es un temazo
empecé a hablar con la gente responsable de seguridad y salud laboral, que creo que es una punta de entrada para defender derechos laborales en la tecnología súper importante y que habría que movilizar muchísimo más. De ahí nació una colaboración con comisiones, con otros sindicatos, con ministerios del trabajo en España y en otros países, y hoy trabajamos mucho con estos temas, pero sigue siendo un temazo muy poco valorado. Hay muchas personas que cuando introduces el elemento laboral en la discusión tecnológica no entienden la centralidad de ese aspecto. Pero es que además, no solo en el trabajo, cuando hacíamos trabajo de campo en esos proyectos, una de las cosas que observamos muy temprano ya en nuestro trabajo es que la tecnología a nivel general lo que está haciendo en el mundo actual es reflejar sus dinámicas más perversas. Y una de esas dinámicas es la desigualdad. La tecnología actual lo que hace es capturar la desigualdad de la sociedad y reproducirla. Con lo cual, las herramientas tecnológicas que se desarrollan siempre están a disposición y al servicio de aquellos que ya tienen más poder. Eso lo vemos en todas partes, pero mucho más en el mundo del trabajo. Toda la tecnología que se despliega en el ámbito laboral es tecnología orientada a reforzar la capacidad de control, de valoración de los trabajadores y de dominio del empleador sobre los empleados. No tenemos tecnologías que defiendan derechos laborales, con lo cual el mundo del trabajo es uno de los espacios donde vemos mucho más esos desequilibrios de poder a los que contribuye la tecnología, con lo cual es un espacio de estudio súper interesante y muy pionero en este sentido porque es donde estamos peor, sinceramente, y Luz lo contaba muy bien. Además, con eso, mientras estábamos con esta reflexión, David Graeber, que murió recientemente, me indicó una cita de E.P. Thompson que comenta como cuando se empiezan a generalizar los relojes en las fábricas, los jefes cambiaban las manillas para que los trabajadores no pudieran saber cuándo acababa la jornada, ¿no? Pues esa manipulación de la tecnología a favor del empleador es lo que vemos constantemente dentro del ámbito de trabajo, con lo cual también un espacio donde es importantísimo trabajar. Entonces decidimos empezar a estudiar qué estaba ocurriendo con los algoritmos en el mundo del trabajo y empezar a hacer cosas concretas para mejorar la situación. Nuestro ámbito de trabajo es la ética práctica. No sirve de nada un análisis o un principio si no lo traduces en políticas y en prácticas concretas que se implementen. Con lo cual, en ese análisis lo que vimos es que hay 3 grandes espacios de introducción de la tecnología en el mundo laboral. En realidad, igual 4, pero 3 principales. Uno en el ámbito del reclutamiento, de recursos humanos, de la captación de talento. Tenemos desde los robots o las plataformas que nos ayudan a encontrar trabajo y que nos mandan ofertas de trabajo determinadas por un algoritmo, pero también muchas empresas tienen sus propios sistemas de inteligencia artificial que hacen el primer escaneo de los currículums para decidir si una persona tiene que pasar a una valoración humana de su currículum, con lo cual una persona puede ser descartada de un proceso de selección sin que ningún humano vea jamás su currículum porque contiene alguna palabra clave que el algoritmo ha determinado que hace que no merezca la pena que pase a una segunda fase. Pero es que además en el mundo del trabajo es donde estamos viendo cosas más locas. O sea, aparte de ser un espacio terriblemente desigual y terriblemente tecnologizado, es también un espacio donde el desarrollo tecnológico se está atreviendo a todo. Donde hemos empezado a hablar de una tecnología terrible que plantea básicamente pseudomagia y que es terriblemente vulneradora de derechos fundamentales, como es el reconocimiento de emociones en el ámbito laboral. Hay software ahora mismo en venta que promete a las empresas que si tú cuando entrevistas a un potencial trabajador grabas esa entrevista, la inteligencia artificial puede hacer un análisis de sus movimientos faciales y en base a eso determinar si es un buen trabajador o no es un buen trabajador. Eso no tiene ninguna base científica, la forma como movemos la cara no tiene nada que ver con nuestra capacidad de realizar un trabajo. Además, hay diferencias culturales, de neurodivergencia en estos ámbitos, con lo cual la posibilidad de discriminación es brutal, pero donde se está vendiendo es precisamente en el ámbito de mayor desigualdad que nos rodea, que es el ámbito del trabajo. Con lo cual, esta parte de reclutamiento como uno de los grandes espacios donde está entrando el mundo de la inteligencia artificial y los algoritmos. El segundo gran ámbito es en el monitoreo del desempeño, en el control del desempeño, sistemas, mecanismos, softwares para ver cómo trabajamos y para valorar si trabajamos bien, softwares que en base a esa valoración deciden si se nos despide,
directamente, con lo cual el algoritmo decide si te contrata, pero también después si se te despide, en base a unos indicadores. Estos algoritmos se venden como inteligencias artificiales complejas, capaces de ver cosas que un manager, un gestor o una persona de nivel medio en una empresa no podría ver, superiores al ser humano. ¿Qué ocurre? Nosotros cuando abrimos esos algoritmos o colegas cuando han abierto esos algoritmos, lo que vemos es una simplificación al infinito de lo que es el trabajo de una persona. Un ejemplo muy claro, igual el más revelador, lo menciona Cathy O'Neil en su magnífico libro Armas de destrucción matemática, como cuando en Estados Unidos, en Washington y en Chicago, el sistema educativo decidió incorporar algoritmos para valorar si se despedía a los trabajadores, es decir, al final del curso se hacía una evaluación de sus indicadores y a los peores, a los que habían desempeñado de peor forma, básicamente o se les despedía o no accedían a ningún tipo de promoción. Cuando ese sistema fue llevado a los tribunales, se descubrió que la forma de evaluar algo tan complejo como la enseñanza de menores, una profesión terriblemente no solo compleja, sino además que requiere de la movilización de un montón de habilidades diferentes que no puede captar el algoritmo, con lo cual el algoritmo hacía esa valoración en base a los resultados de los alumnos en matemáticas y lengua. Un cálculo para el que no necesitas ninguna inteligencia artificial. Con una hoja de Excel puedes hacer el mismo cálculo. Pero muchas veces lo que nos encontramos es que las limitaciones de la tecnología, esa incapacidad de capturar esa complejidad introducida en ámbitos laborales, lo que está haciendo es degradar el trabajo y degradar la forma como valoramos trabajos complejos y que requieren una implicación emocional importante, como es el tema de la educación. Con lo cual, un muy mal fit entre la inteligencia artificial y esos ámbitos de lo que llamamos alto riesgo. La tercera categoría son los algoritmos utilizados en la organización del trabajo. Y aquí es donde entra la economía de plataformas. Todo el mundo, cuando habla de tecnología y trabajo, habla de plataformas. Nosotros casi nunca hablamos de plataformas, porque en realidad donde está impactando la tecnología es en toda la masa laboral, no solo en los trabajadores de plataforma. Y se habla mucho de plataforma y se habla muy poco del resto de la masa laboral que está ya sometida a decisiones algorítmicas en condiciones de desigualdad y falta de poder y en las que no hay muy poco estudio y muy poco trabajo concreto sobre eso. Con lo cual, estos son los tres grandes ámbitos de incorporación de la tecnología en el mundo laboral. He dicho antes que había un cuarto, que sería el ámbito de los exoesqueletos y apoyos al trabajo en términos físicos, que es un tema del que hay muy pocos estudios y que estamos intentando abrir, pero de momento creo que con esos tres tenemos ya una buena fotografía de qué está pasando en el lugar del trabajo. ¿Qué nos encontramos en esa introducción masiva de la tecnología en este ámbito? Pues como decía antes, al final la tecnología, un algoritmo no es más que una secuenciación de información para tomar decisiones. Con lo cual el algoritmo para funcionar bien tiene que ser sencillo. Si es muy complejo ya no funciona tan bien. Como todo el mundo quiere algoritmos baratos y fáciles, lo que tenemos es una inteligencia artificial de muy mala calidad que toma decisiones sobre temas complejos, como si alguien mantiene un trabajo o no, en base a indicadores que muchas veces no son para nada reflejo de la complejidad que requiere realizar un trabajo. Vemos también humo tecnológico y tecnologías que no cumplen ni siquiera algo tan básico como demostrar que nuestras emociones son un reflejo de nuestra pericia laboral. Y vemos también, además, cómo los sesgos de la sociedad se trasladan a esos algoritmos, ¿no? En el caso del reclutamiento, de forma muy evidente, si un robot de asignación de ofertas laborales ve que las ofertas laborales técnicas y bien pagadas casi siempre van a los hombres, pues lo que hará es asignar esas ofertas laborales a los hombres, básicamente, porque esas plataformas no hacen ningún esfuerzo para mitigar esos sesgos de la sociedad que acaban introduciéndose en estos espacios. Entonces, quería acabar un poco hablando en esos tres ámbitos qué estamos haciendo para mejorar, no solo decir lo que va mal, sino también lo que estamos haciendo y también para poner en valor que en este país, en España, están haciendo cosas muy chulas y muy pioneras, no solo la ley Rider, pero que tenemos una voz que está contando cosas que no está contando nadie más en el mundo y creo que es importante poner en valor. Por una parte, estamos auditando estos algoritmos, auditándolos tanto internamente, eso es cuando alguien nos contrata y nos da el código, como externamente, y eso es cuando nos aliamos con la sociedad civil para hacer ingeniería inversa
de esos algoritmos. Nos estamos encontrando con muchísimos problemas. Las plataformas para encontrar empleo tipo LinkedIn, InfoJobs, están hiperblindadas para asegurar que nadie pueda hacer ingeniería inversa con sus sistemas, con lo cual tenemos ahí un problema importantísimo. Aún y así seguimos insistiendo y lo que vamos a hacer mientras desbloqueamos eso es auditar HireVue, que es ese algoritmo de reconocimiento facial y de emociones. Vamos a comprar la tecnología, vamos a testearla en diferentes personas y vamos a ver cómo funciona y hacer esa ingeniería inversa para denunciar cómo funciona el algoritmo o cómo no funciona en ese caso. El segundo gran tema que estamos trabajando en monitoreo es el tema de la transparencia algorítmica, cómo la hacemos práctica. Una de las preocupaciones que más nos llegó cuando España estaba hablando de la ley Rider es muy bien transparencia algorítmica, pero ¿cómo? El código no lo conseguiremos ni el gobierno, ni los sindicatos, ni muchas veces la empresa que ha comprado el algoritmo a una empresa tercera sin derecho a acceder a él. Y lo que vamos a hacer es desarrollar, lo que estamos haciendo es desarrollando lo que llamamos un prospecto algorítmico. En todo el mundo, para hacer transparencia de la inteligencia artificial, se está hablando de los nutrition labels, de las etiquetas nutricionales, como una forma de explicar términos complejos para la población en general. Nuestra apuesta es que en el ámbito de la inteligencia artificial de alto riesgo, una etiqueta nutricional no es suficiente y nos estamos cogiendo el modelo de los medicamentos. Creemos que cada algoritmo tiene que tener un prospecto algorítmico que cuente quién lo ha desarrollado, cómo se ha desarrollado, qué tests de fairness y de impacto se han realizado, cada cuánto se realizan estos tests, cuáles son las claves básicas de cómo funciona ese algoritmo en diferentes colectivos, es decir, las cosas básicas que permitirán que trabajadores, sindicatos y la sociedad en general entienda cómo funciona ese algoritmo. Entendemos que una ley de este tipo, si no se acompaña de esa regulación, acabará en papel mojado porque los sindicatos van a ser incapaces de entender la información que le da la empresa. Entendemos que aportar ese prospecto algorítmico protege al trabajador, al sindicato, pero también a la empresa. Muchas empresas son víctimas de comprar tecnología que no funciona bien sin tener ningún tipo de conocimiento. Que el empresario pueda ir a su proveedor de tecnología a decir, tu tecnología tiene que saberme responder a estas preguntas del prospecto algorítmico, es una forma también de ayudar a los empresarios. Y finalmente, en temas de algoritmos de organización del trabajo, lo hablábamos antes de entrar con Luz, llevamos mucho tiempo intentando estudiar cómo funcionan las plataformas de cuidados en el sector de las mujeres, la feminización de las mujeres en el trabajo en plataformas. Todo el mundo habla de los riders, que son siempre hombres, y hay muchísimas mujeres que están trabajando también en esos espacios. Tenemos un problema, es que no encontramos a esas mujeres. La falta de organización laboral, sindical de esas personas hace que sean realmente invisibles. En 2 años de trabajo de campo no hemos conseguido llegar a una cantidad significativa de mujeres que nos permitan realizar ese trabajo. Y otra cosa que estamos haciendo, que os lo digo en primicia, es que vamos a empezar a auditar el algoritmo de una de las grandes plataformas de distribución del mundo. Nos han contratado para que les ayudemos a efectuar de forma real y práctica esa transparencia algorítmica y espero que tengamos cosas que decir sobre este tema en breve. Con lo cual, como decía, es importante hablar de los principios, es importante entender las problemáticas, pero creo que las víctimas de los sistemas algorítmicos ahora mismo en el mundo del trabajo somos tantas, que es importantísimo también empezar a poner prácticas concretas que pueden convertirse en estándares a nivel industrial y a nivel de gobiernos y también a nivel sindical. Y lo dejo ahí, que ya sé, Pedro, que te he robado un par de minutos más. No pasa nada, muchísimas gracias, Gemma, súper interesante la intervención. Rescataría 2 cosas que has dicho muchas que me han llamado la atención porque me parece que no son obvias en el mainstream que se ha creado en relación con el tema de las nuevas tecnologías. Una, el tema de que esto que has llamado mediación tecnológica, y es que siempre aparece un trabajador o trabajadora generando esa mediación imprescindible para que lo aparentemente mecánico funcione. Y la idea de que esto que has hecho, que es muy contraintuitivo en el mundo en el que vivimos, que es destripar el algoritmo, ¿no? Poner encima de la mesa los intestinos para hacernos saber que el algoritmo es, a fin de cuentas, una creación humana, ¿no? Y cómo funciona, porque yo creo que esto es nada intuitivo y además está muy lejos de lo que es el mainstream en relación con estos temas, ¿no? Muchísimas gracias, Gemma, y hemos recuperado a Víctor, que espero que esté bien. Siento lo que ha ocurrido, en fin, seguro que ha sido un problema técnico relacionado con el tema de la plataforma. En cualquier caso, gracias por
volver con nosotros y te damos la palabra, ¿vale? Gracias por vuestra paciencia y sí, se me ha ido la red, no entiendo qué ha ocurrido. Pero bueno, retomo. Voy a intentar reajustarme porque he podido escucharte, Gemma, en la mitad y también según lo que ha hablado Mariluz, ¿vale? Lo que quería era plantear, primero, qué está haciendo el algoritmo con la población en general y cómo realmente nos ha introducido en la industria de datos. De acuerdo a todos, y cómo ahí tenemos un problema muy serio y cómo esas asimetrías de poder luego se reflejan y con qué consecuencias en el ámbito laboral, ¿no? Me parece importante, aunque todos lo sepamos ya, señalar que la industria tecnológica se ha orientado hacia una industria extractivista de datos. Y en términos de Zuboff, que ya es canónica, ¿no? Se ha convertido en canónica, si el capitalismo empieza explotando la tierra, luego la fuerza de trabajo ahora está extrayendo riqueza, monetarizando y mercantilizando toda nuestra experiencia vital. Quizás sea muy exagerado plantearlo en estos términos. La realidad es que sí participamos de estudios de mercado en tiempo real. En la suspensión de los servicios controlados o bajo dirección de Mark Zuckerberg de ayer, obviamente nosotros perdimos conexión, pero la plataforma, las 3-4 plataformas que ayer suspendieron su uso, suspendieron lo que eran estudios de mercado en tiempo real, ¿no? Que pagamos los propios usuarios, que incluyen también a menores y que están realizados en contextos reales, con lo cual la validez de estos datos de mercadotecnia, la validez externa es enorme, ¿no? Y, por tanto, también su valor en lo que es el mercado de datos, ¿no? ¿Qué papel ocupamos la población ahí? Porque estamos siendo trabajadores para esta industria de datos. Pues somos mineros de datos en todas las fases de producción. Se nos llamó prosumidores, pero en realidad somos trabajadores no asalariados en el diseño de prototipos, en el testado de productos, en la promoción, por viralización, en la venta, por tanto, en la postventa, con la mejora permanente de apps con nuestros y de plataformas con nuestros datos. En fin, estamos no asalariados, pero trabajando en nuestro tiempo de ocio y en realidad en toda nuestra experiencia vital. Incluye la íntima, con conocimiento del cual nosotros ni siquiera somos conscientes, pero que el algoritmo y la inteligencia artificial es capaz de desentrañar, nuestra realidad individual, social, física, psicológica, material, inmaterial, etc. En el fondo esto se resume en el proceso de McDonaldización que señalaba George Ritzer y de una manera más crítica el posoperaísmo, ¿no? En el sentido de que, bueno, es hacer trabajar al consumidor de manera que, resumiendo muy mucho y de manera muy vulgar, ya estamos en la cadena de montaje 24 horas al día, 7 días a la semana y todos los días del año, porque esa cadena de montaje ya es nuestra pantalla, ¿no? O sea, nuestro puesto en esa cadena de trabajo es la pantalla que además llevamos en nuestro bolsillo. Esto implica, como señalaba Mariluz y luego Gemma concretaba, en problemas serios derivados de este proceso de cuantificación y control gerencial, ¿no? De la mano de obra. Nos hemos sometido a este proceso, la población en general, por una supuesta gratuidad que en realidad es, bueno, una pérdida sustantiva de autonomía y soberanía en un contexto y con unas tecnologías que realmente podrían verse muy potenciadas en este sentido, ¿no? En la otra parte de la valencia, en la valencia positiva, ¿no? Sin embargo, la pandemia de la COVID ha acarreado que el confinamiento físico le haya acompañado un confinamiento digital. Hemos pasado un tiempo y seguimos en él, en un tiempo de aceleracionismo tecnológico que también ha acelerado la desigualdad en ese entorno digital que, insisto, no controlamos. Y de ahí la necesidad de abrir los algoritmos y de convertirlos en objeto de negociación colectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque los algoritmos, como también estaba insinuando Pedro, o afirmando claramente, están imbuidos de unas asimetrías de poder, que además están trabajando en una arquitectura digital de estas plataformas que es centralizada y que es privativa, ¿no? Con lo cual, la acumulación y la acumulación del poder de datos en la pirámide
en la pirámide de esta economía de datos, pues yo creo que está muy bien ejemplificada por los salarios y por los ingresos de Jeff Bezos, que antes de abandonar este año, ¿no?, Amazon, estaba ganando, y he comprobado que era cierto, unos 321 millones diarios de dólares o 3.700 dólares por segundo. La diferencia es abismal con los programadores subcontratados que puedes encontrar en Vietnam, India o Pakistán. Por hablar un poco de cuáles son los efectos de todo esto, ¿no?, y efectos macro. Me quedo ahí porque creo que ese es el territorio donde puedo hablar con cierta competencia, y señalando dos informes, y con esto ya estoy acabando, de este mismo mes. El Harvard Business Review estaba hablando el 15 de septiembre, estaba reseñando una investigación hecha sobre 9 millones de empleados de 4.000 compañías en todo el mundo, y su conclusión, su titular era The Great Resignation, ¿no?, la gran dimisión. El 48% de los estadounidenses quieren cambiar de trabajo porque a la búsqueda de más salario, mayores prestaciones y mejores condiciones laborales. ¿Y quiénes eran? ¿Qué grupos había? Pues el grupo con mayor incremento de renuncias, de dimisiones, se situaba en los 30 y 45 años. Gente que ya tiene cierta experiencia laboral y que en ese momento ya puede proyectarse en un futuro y puede ver cuál es ese futuro en ese contexto laboral en el cual trabaja. Bueno, pues eran 20% más de ellos que en el periodo anterior del 2021. ¿no? Esto se debía a que había más presión del trabajo en remoto por la pandemia, ya que los contratadores pues, sobrecargaban de trabajo a aquellos y aquellas con experiencia por miedo a los novatos. ¿Se han logrado promocionar después del parón o están quemados? Bueno, tenemos datos en los que podemos avanzar, ¿no? En este estudio del Harvard Business Review se decía que los sectores más afectados por estas dimisiones, por no querer ya trabajar en lo que estás trabajando, eran las tecnológicas y sorpresa, ¿no?, la sanidad. Es decir, aquellos dos de los sectores más estresados precisamente por la pandemia, ¿no? Y para acabar y dar más datos sobre ello, ¿no?, el Technologist Sentiment Report, el último, habla de que hay 1/3 de trabajadores tecnológicos quemados, el 36%. Era un 4% más que en el cuatrimestre anterior del 2021, y las razones son evidentes: sobretrabajo, no reconocimiento, monotonía, falta de motivación. Y para completar estos apuntes, señalar que una cuarta parte de los trabajadores tecnológicos, un 24%, afirmaba que la relación entre vida y trabajo estaban descompensadas. Creo que espero haber aportado algunos datos y algunas reflexiones que contextualicen lo que estábamos hablando de relaciones laborales en un marco tecnológico, ¿no?, pero con una panorámica social un poquillo más amplia. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Víctor. Por supuesto que siempre aportas, solo faltaría. Y sobre esto de los efectos macro, bueno, estas cosas que a veces nos pasan un poco desapercibidas y las damos por supuestas. Me estaba acordando de la serie esta, La Casa de Papel, y como en esta serie el soporte tecnológico de todas las operaciones semimilitares que hacen los protagonistas de la serie está radicado en Pakistán, en una empresa subcontratada en condiciones casi de esclavitud, ¿no? Entonces, estos efectos macros de la desigualdad a la que hacía antes también referencia Gemma, que yo creo que son muy, muy importantes. Muchas gracias, Víctor. Y Silvia, tienes la palabra. Vale, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Yo, bueno, voy después de Víctor y es verdad que muchas de las cosas que querían decir pues la han anticipado, así que intentaré seguir con el discurso porque trabajamos dentro de, bueno, un marco parecido. Yo no tengo tanta expertise en temas de trabajo, sino más en imaginarios algorítmicos, temas de plataformas y hegemonía de las plataformas. Entonces, empezaré diciendo algo que en este caso también quizás es banal, pero que me parece relevante subrayar, y es que estamos viviendo dentro de una sociedad de plataformas en que el modelo hegemónico que se está empujando es lo de la plataforma que nace por beneficio. Entonces, nosotros estamos viviendo dentro de una sociedad en que las plataformas que existen y que están ya transformando toda la actividad humana en datos,
básicamente lo transforman ese dato en un producto. Entonces, básicamente, la mayoría de nuestra vida hoy en día se está transformando en un producto y no tenemos que olvidar eso, que las plataformas nacen con un objetivo y el objetivo principal es el beneficio económico. Esto es muy problemático a la hora de decidir hoy en día qué es trabajo y qué no lo es. Qué esferas de la vida humana deberían ser sujetas a beneficio privado y qué no. Porque hoy en día la verdad es que estas reglas no las hemos podido decidir aún como ciudadanos y ciudadanas. Como bien decía Víctor, hoy en día todos nosotras y nosotros somos trabajadores de estas plataformas. Es algo que bien sabemos, pero de alguna forma creo que lo aceptamos con una especie de realismo, ¿no? Es tipo, bueno, las cosas son así, no se pueden cambiar, cuando realmente las plataformas llevan unos 15 años de vida y nunca ha habido un debate público sobre este tema. Simplemente estamos aceptando vivir dentro de este ecosistema de plataformas profit, y habrá seguramente que encontrar nuevas formas de vivir dentro de eso. Si pensamos, por ejemplo, en nuevas profesiones, más allá de las que se han nombrado, obviamente la gig economy, los riders, etc., existe un nuevo tipo de profesión hoy en día que entre las personas jóvenes es muy, muy difundida, que es, por ejemplo, la profesión del creador de contenidos o el influencer. Estas personas son personas que hoy en día ganan mucho dinero, es una profesión a todos los efectos, pero en este caso pensamos que el algoritmo es su jefe. Y claro, los influencers o los creadores de contenido están empujando cada vez más a poner en la plaza, digamos, en el medio su vida personal para volverla un producto. ¿Qué pasa? Que este tipo de profesión, por ejemplo, tiene un algoritmo como jefe, pero todos los algoritmos de estas plataformas mainstream en que se trabaja son opacos. Son algoritmos que no conocemos el funcionamiento, no sabemos cómo actúan y por eso se habla de cajas negras, ¿no? Que vivimos dentro de una sociedad de cajas negras, como bien decía Pasquale. Y esto es muy problemático porque eso también es algo que de alguna forma aceptamos, pero vuelvo a decir, ¿quién decide las reglas? Esto es un problema de esfera pública totalmente, porque si aceptamos que sean privados a decidir las reglas dentro de que actuamos, la verdad es que nuestras democracias cada vez más están en riesgo. Esto se ha visto en varias ocasiones, por ejemplo, no por último Facebook o el caso de Donald Trump con Twitter y Facebook, en el momento en que se ha visto que las plataformas también tienen mucho poder de decidir quién puede tener voz online, quién puede participar online, y esto significa que le estamos dando un poder que de alguna forma habrá que regularizar, ¿no? Hoy en día los riesgos que podemos ver dentro de las sociedades digitales que estamos creando son sobre todo una grandísima concentración de poder político y económico, en que se están creando oligarquías. O sea, si pensamos que los 7 hombres más ricos del mundo son todos pertenecientes al entorno digital, ya nos dice mucho, ¿no? Qué tipo de mercado hegemónico está creando la tecnología. Obviamente esto no es solo un problema a nivel individual, ya se ha dicho, pero lo vuelvo a repetir, es un problema colectivo, porque aquí estamos hablando de desigualdades que están desempoderando a comunidades, están desempoderando a personas y grupos que ya estaban marginalizados. Entonces, deberían hacer un debate serio sobre todos los que se llaman derechos humanos digitales, ¿no? Hoy en día los intereses comerciales y los intereses, digamos, sobre la seguridad prevalen sobre los derechos individuales y colectivos, y cada vez más estamos siendo transformados en ciudadanos consumidores más que, bueno, ciudadanos con derechos, ¿no? Entonces, siempre, cada vez más, gracias también a este mercado de plataformas, nosotros estamos siendo transformados en consumidores que tienen muy pocos derechos y muchos deberes. Por ejemplo, si intentáis ver lo que pasa cuando una plataforma, por ejemplo, viola algún tipo de derecho o
se intenta hacer una solicitud de moderación, etcétera, se verá que el ciudadano en cuanto tal no tiene ningún tipo de respuesta por parte de la plataforma, a menos que no se trate de una empresa, que entonces en ese caso ya se considera cliente por parte de la plataforma. Otro tipo de riesgos son obviamente todo lo que concierne a la privacidad y la intimidad de datos, que esto sería un poquito más lo de que me he ocupado en los últimos años, sobre todo a nivel de derechos de mujeres. Entonces, también me parece interesante subrayarlo, a pesar de que esto no esté directamente relacionado con el trabajo, pero sí está relacionado con los derechos humanos y los derechos de género, porque hoy en día, no siendo nosotros jefes de nuestros datos, pues no podemos pedir que las empresas que las plataformas nos den derecho, digamos, a nivel de nuestros datos. Perdemos completamente el control en lo que son nuestros datos y una cosa importante, yo creo, también es que se ha hablado mucho de algoritmo esta mañana, pero se ha dicho que el algoritmo obviamente no es neutral, que el algoritmo tiene detrás ideologías humanas, y esto es cierto, pero se nos olvida que muchas veces la moderación dentro de las plataformas existe. Y es una moderación humana que las propias plataformas no quieren que se sepa que existe, porque a nivel de imaginario tecnológico es mucho mejor promover la idea que no haya humanos detrás y que todo sea un error algorítmico, cuando realmente los trabajadores que trabajan como moderadores dentro de la plataforma se parecen muchísimo a los riders y a los trabajadores de la gig economy. Son trabajadores que muchas veces no tienen competencias, están ahí trabajando en una situación de grandísima tensión, de cargo laboral, y duran como mucho 3 meses porque ven imágenes que le flipan el cerebro. Y esto es algo de que tampoco se habla. Se estaba hablando antes de Facebook y ya voy hacia el final, pero una de las cosas de la última revelación que han salido en estos días son justo esa. O sea, el hecho que, por ejemplo, a nivel de empresa, Facebook decidió que la desinformación y el odio eran un modelo de ganancia, y que se ha decidido deliberadamente. O sea, no se ha querido luchar de verdad en contra de este tipo de problemas. ¿Y esto qué significa? Que no podemos dejar en las manos de la plataforma este tipo de decisión. Es totalmente una decisión política. Nosotros desde nuestro grupo de investigación Peer-to-Peer Model estamos trabajando también en buscar posibles soluciones a esta concentración de poder y tal, pero cada vez más se vuelve evidente que no es la tecnología que va a resolver el problema. Antes se decía, no determinismo tecnológico, totalmente. O sea, son decisiones políticas. Es verdad que podemos pensar en la creación de algoritmos más inclusivos o utilizar tecnología descentralizada y demás, pero las tecnologías siempre se relacionan con prácticas culturales y sociales y amplifican problemas que ya existen. Entonces, si no se toman decisiones a nivel de descentralización, de reglamentación, etcétera, a nivel político, no cambiará nunca nada, porque las plataformas no se van a autorregular. Para terminar, yo creo que es interesante traer aquí el modelo teórico de un grupo de investigación de Cardiff que se llama Data Justice. Es un modelo que habla no solo de la privacidad de datos o desde una forma que mira solo a los algoritmos y a la tecnología, sino también entiende la participación, la exclusión y la discriminación como parte del proceso. Entonces, deberíamos preguntarnos qué grupos quedan desfavorecidos, quién está excluido, quién está representado, quién no lo está, por qué razón, siempre a partir de la idea de que estas plataformas trabajan dentro de un entorno económico de monopolio. Entonces, recordemos esto, que estamos dentro de una sociedad digital, y esto no concierne solo al trabajo, sino a muchísimos aspectos de nuestra vida, y por esto necesitaremos nuevos acuerdos y modelos de gobernanza para evitar que se repliquen formas de desigualdad social que ya se están replicando. Las instituciones reguladoras todavía están tardando en entender la complejidad y la relevancia de esta innovación digital en términos de ciudadanía, pero yo creo firmemente que sea necesario abrir el debate sobre qué tipo de sociedad digital queremos y cómo vamos a democratizar estas tecnologías. Y ya dejo espacio a los próximos. Gracias.
Muchísimas gracias, Silvia, y muchas gracias porque has traído entre otras muchas cosas, dos temas que yo creo que son súper interesantes. Uno es como el tema de la desigualdad en términos informáticos, numéricos, etcétera, afecta tanto a la calidad de la construcción del espacio público como a la calidad de nuestros sistemas democráticos. Y yo creo que eso es también una de las variantes muy importantes a tener en consideración a la hora de valorar y abordar el tema de cómo gobernar y cómo, creo que lo has dicho muy bien, cómo gestionar nuevos mecanismos de gobernanza democrática en relación con el tema de los algoritmos. Creo que Gemma también se había referido a eso y Víctor igual. Y por último, pues Paloma, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y sobre todo gracias por permitir que pueda participar, ¿no?, en esta mañana y en este foro que me parece tremendamente interesante. Y también por la alegría, lógicamente, de ver a amigas, amigos que, bueno, pues hacía algún tiempo ya que no coincidíamos y por tanto doblemente agradecida. Bueno, vamos a ver. Nosotros, como ya se han dicho muchas cosas, yo voy a ir directamente ya a la parte que nos afecta como agente social o como sindicato, ¿no? Y quiero empezar diciendo que desde luego nosotros, por principio, sindicalmente no vemos como algo negativo los procesos de cambio o la transformación digital o los procesos de digitalización que se pueda dar, siempre y cuando, lógicamente, esto vaya con algunos determinantes, ¿no? Y el determinante principal es que efectivamente existe una condición necesaria, que es que el gobierno democrático, razón de estas jornadas, se produzca precisamente en la digitalización. En ese sentido, para nosotros tenemos claro que la digitalización no viene solamente predeterminada por las características tecnológicas, sino que sigue teniendo elementos estructurales que determinan o que afectan al conjunto del mercado de trabajo y al entorno del trabajo, ¿no? Y no podemos olvidarnos en absoluto de ellos cuando hacemos cualquier tipo de valoración. Existen factores estructurales, económicos, formativos, sociales, institucionales, etcétera, que van a determinar, ¿no?, cómo son estos procesos tecnológicos y, desde luego, lo que van a determinar son las estrategias que se adoptan para poder actuar sobre esta transformación digital y sobre los mecanismos que proceden. Sin ahondar mucho en esto, simplemente remarcarlo para pasar a lo que realmente quiero contar. La verdad es que partimos de una primera conclusión, es que la digitalización es un fenómeno que puede y debe ser gobernado con la participación proactiva de los sindicatos de clase. Y aquí sí quiero poner una pieza, y es que insistimos mucho en los sindicatos de clase, porque a raíz bueno, pues de la reforma laboral del año 2013, en la que hizo en España el gobierno del Partido Popular, se rompieron determinados elementos institucionales, o se les restó poder, como es el papel de la negociación colectiva, y a la presencia de comisiones negociadoras ad hoc precisamente para abordar los procesos de negociación colectiva. Esto es un elemento que ha restado poder a la negociación colectiva. Esto, bueno, lo conocéis todos sobradamente, no me quiero enfocar en nadie, pero Mariluz, por ejemplo, pues es gran conocedora también de esta situación, ¿no?, de esa pérdida de equilibrio en la negociación colectiva. Y este es un elemento que nosotros debemos recuperar. Y por eso insisto mucho en que la gobernanza se tiene que dar desde un modelo sindical, que es el modelo sindical de clase, con un diálogo social bipartito y tripartito, donde intervengan también los empresarios y también las administraciones, y que esté gobernado desde la representación y la defensa del conjunto de los trabajadores, y no exclusivamente en el ámbito empresarial, porque ahí los sindicatos corporativos o las comisiones ad hoc de negociación no tienen capacidad suficiente para intervenir en todos los procesos de cambio. Y es remarcar que precisamente la participación de estos sindicatos de clase, como digo, tienen que avanzar y ser quienes lo realizan, porque si no estaremos dejando que se sienten las bases para una gobernanza tecnocrática de la digitalización. Y eso, evidentemente, es donde nosotros queremos o no queremos insistir en ello. Porque al final puede pasar que la gobernanza se dirija o se haga precisamente sobre los mismos elementos del algoritmo o de los elementos colaterales o añadidos a esto. Eso tendría implicaciones muy negativas para las condiciones de vida y de trabajo de las personas, incluso para la propia salud democrática de las sociedades en el conjunto, en el ámbito de la propia Unión Europea. Para reforzar la participación sindical, perdonadme que os he perdido,
para reforzar la participación sindical y con el objetivo de impulsar precisamente esa transición justa a la digitalización, para favorecer una transformación inclusiva en términos de empleo y condiciones de trabajo y que contribuya a prevenir y mitigar todos los riesgos de segmentación y exclusión social, nosotros abordamos todo este proceso desde 3 ejes fundamentales de intervención. El primero es fortalecer el papel de las relaciones laborales y la negociación colectiva en la digitalización de sectores productivos y empresas. ¿De dónde partimos? ¿O a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a una negociación colectiva que ha desempeñado históricamente un papel menor en relación al cambio tecnológico, debido a diferentes factores. El primero, que el desarrollo de las innovaciones tecnológicas se identifica como un componente del diseño de la organización del trabajo. Y, por tanto, además hay un elemento que el derecho laboral reconoce como exclusivo, como competencia del empleador, que es la parte de la organización, esta organización del trabajo. Luego tenemos un segundo elemento, que es el bajo nivel de innovación de muchas empresas, particularmente de las pymes y de las microempresas, que no están accediendo. Hay diferentes velocidades en el acceso precisamente al papel de la innovación, de la digitalización, etc. Y luego la falta de conocimiento de los actores de la negociación sobre los impactos precisamente de las innovaciones tecnológicas en las condiciones de trabajo. ¿Se puede actuar sobre todo esto? Sin ninguna duda, y para eso precisamente es por lo que establecemos diferentes mecanismos que ya tenemos. Tenemos que ir a mecanismos a determinar instrumentos nuevos, pero ya tenemos elementos que nos posibilitan actuar sobre estos factores. El primero de ellos es que nosotros tenemos una legislación laboral que establece los derechos de información y consulta. Y nosotros, lógicamente, la representación legal de los trabajadores tiene que hacer uso de esos derechos de información y consulta que muchas veces las empresas lo que se niegan por principio es a darte esa información o realizar esa consulta, ¿no? Como si tú estuvieras incidiendo negativamente o pidieras esa información para tener una incidencia negativa. Este es un elemento central, tener primero toda la información sobre todos estos procesos de digitalización para actuar sobre ellos y para, lógicamente, tratar de establecer un marco. Sé que suena un poco fuerte en el ámbito empresarial, no en el sindical, establecer un marco de cogobernanza precisamente de toda esta transformación y de todos estos procesos de digitalización. Pero tenemos otro elemento que es también muy importante, que es toda la ley de prevención de riesgos laborales. Como digo, instrumentos que ya tenemos y que podemos utilizar. La ley de prevención de riesgos laborales reconoce expresamente aspectos susceptibles de generación de riesgos para la salud y la salud de los trabajadores relativas precisamente a la organización del trabajo, ¿no? Por lo que es obligatorio evaluar los riesgos cuando se modifican las condiciones de trabajo o se introducen cambios de carácter tecnológico. Por tanto, a partir de ahí, la propia representación legal de los trabajadores tiene un amplio catálogo de competencias que posibilita la participación y precisamente la transformación o trabajar en esta línea. Nuestra posición no es gobernar los cambios que ya se han producido. Desde el sindicato no queremos simplemente ser meros actores de controlar qué es lo que ya se ha producido, sino que nuestra propuesta fundamental es precisamente anticipar cuáles son los procesos de reestructuración e intervenir antes de que se produzcan esos procesos de reestructuración que se dan en el ámbito de la empresa. Por tanto, no queremos ser actores simplemente de control, sino que queremos ser actores directamente que incidan y que se impliquen y que sean los que determinen junto en el ámbito empresarial, lógicamente en los procesos de estructuración que se puedan dar. Y luego tenemos un elemento sobre el que tenemos que actuar inmediatamente, pues, que es el elemento que ya también se ha comentado en este debate, que es efectivamente el crecimiento de la individualización que se produce con relación a la transformación digital o a la digitalización. Hay un elemento de individualización de las relaciones laborales y, al mismo tiempo, se difuminan los límites establecidos entre trabajar por cuenta propia, trabajar por cuenta ajena. De hecho, estamos viendo esa incidencia del desplazamiento del ámbito laboral al ámbito de lo mercantil. Por eso es por lo que tiene tanta importancia la ley Riders, más allá de que pueda tener un mayor contenido y un menor contenido. Pero la ley Riders lo que determina claramente es que, en base a un trabajo de plataforma donde no está claro, está despersonalizado
quién es tu empleador, el marco de relaciones que tienes, lo que determina precisamente es esa laboralización de la relación laboral y retornar nuevamente a lo colectivo frente a lo individual, que es muchas veces lo que se pretende en este ámbito. De todas formas, yo quiero poner en el caso nuestro en España, decir bueno, los últimos datos y estudios que nosotros tenemos, el empleo creado en España sigue sin dar muestras evidentes de un cambio efectivo del modelo productivo. El 92% de los puestos de trabajo están relacionados todavía con actividades de contenido tecnológico bajo y solo un 8% se concentra en ramas de contenido tecnológico alto o medio, ¿no? Además que son del sector de industria, servicios, etcétera. Y por tanto, lógicamente estamos hablando de un mercado que tiene unas condiciones y estas características tecnológicas, como digo, relacionadas con actividades de contenido tecnológico muy bajo. Y destacar también que el 55% de las empresas se encuentran con dificultades en dar con perfiles profesionales que se están demandando. Con lo cual, el elemento, lógicamente, que también se ha destacado aquí, que también sirve, lógicamente, para gestionar y para incidir en el cambio, en la transformación digital, están todos los elementos de formación, que esa parte, evidentemente, también tiene que ser controlada y gestionada en el ámbito del diálogo social. Sin ninguna duda, es imprescindible impulsar un papel más proactivo de las relaciones laborales en el Gobierno de las reestructuraciones impulsadas por la digitalización. Y, evidentemente, estamos abocados a negociar y no de forma pasiva precisamente todos los cambios que se producen. Nosotros planteamos 5 ejes prioritarios. Combinar y coordinar la intervención de los diferentes espacios de actuación, centro de trabajo, empresas, cadena de valor, sector productivo, ámbito territorial y generar cooperación entre ellos. El segundo es participar, como decía, y anticipar la gestión de los cambios. El tercero es intervenir en los procesos y en las políticas públicas también en esta materia, que tiene mucho que decir en todos los procesos, en los desequilibrios entre empresas, sectores, etcétera. Y desde luego la parte que a nosotros más nos afecta, que es enriquecer los contenidos de los convenios y de la negociación colectiva. Y para ello nosotros lo que proponemos, y es el marco de negociación que nosotros desde el sindicato le damos a todos nuestros negociadores, es que hay que hacer una inversión productiva y de empleo sobre lo que nosotros tenemos que actuar, en las materias sobre las que tenemos que actuar. Incidimos en la inversión productiva y de empleo, contrataciones y despidos por causas tecnológicas, que también lo habéis comentado, afectación de materias ligadas a la organización del trabajo, tiempo de trabajo, distribución irregular de la jornada. Ahora, con el teletrabajo, el trabajo a distancia, estamos viendo cómo estos elementos, pues lógicamente, son mucho más difíciles de controlar. El derecho a la desconexión digital, que es un elemento que para nosotros es determinante a la hora de la negociación colectiva. Hay que tener cuidado con las nuevas fórmulas y los estándares de control, el acceso a los equipos, las comunicaciones, la videovigilancia, la geolocalización, que son elementos evidentemente determinantes. Y, por supuesto, la conciliación. El teletrabajo no es un elemento de conciliación de la vida laboral y personal. Y a nosotros esto nos parece muy importante determinarlo. No es verdad que cuando tú haces teletrabajo tengas mejores condiciones para conciliar tu vida laboral y personal. Esto no es así, porque generalmente aplicas más horas y lo que haces es desdoblamientos. Tienes que atender elementos de tu vida laboral en tu vida familiar, etcétera, y al final lo que produces es 12, 14, 16 horas en las que estás combinando ambos trabajos y no has ejercido tu derecho a la desconexión digital, no has ejercido tus derechos a tener tu tiempo, pues todos estos elementos que tenemos. Evidente también lleva una estructura salarial retributiva diferente y también, desde luego, el lugar de trabajo tiene que estar sujeto a nuevas estructuras y controles que se puedan dar. Se necesita un marco de formación continua, adaptación, adquisición de competencias, etcétera. Se necesita un marco de prevención de riesgos laborales con una evaluación de nuevas realidades como el trabajo robot, inteligencia artificial, tecnoestrés, que cada vez se produce más y lo estamos observando, precisamente elementos de igualdad de género, en fin, diferentes situaciones que se han dado. Y luego elementos esenciales, que es volver a controlar la igualdad y no discriminaciones,
precisamente por razón de género, edad, adaptabilidad tecnológica, donde nos estamos encontrando con nuevas brechas que se suman a las brechas que ya partíamos, brecha digital, salarial, etcétera. Subcontratación y externalización a través de las plataformas digitales. Tiene que haber, ya lo habéis comentado, una información previa que sería la representación social, la determinación clara de los derechos colectivos y de los derechos individuales, el tratamiento de los datos personales, porque ahora ya sabéis perfectamente que te cliquean y te controlan hasta el número de veces que le das al ratón y, por tanto, es un control, bueno, es lo que venimos llamando el software espía, ¿no? Bueno, pues los procedimientos de control que te determinan absolutamente todo. Bueno, y luego hay una parte, pero bueno, esa parte ya entra más de desarrollar todos estos ámbitos, lógicamente, en el marco europeo a través de la negociación colectiva transeuropea, etcétera. En resumen, y por no extenderme mucho más, nosotros lo que necesitamos es adaptar los esquemas tradicionales de la acción sindical a las nuevas realidades de trabajo. Y en ese sentido, lógicamente, sigo diciendo lo mismo, más allá de las preguntas, es no dejar precisamente el control y la gestión de todo esto a los ámbitos tecnocráticos, sino actuar de forma proactiva, incidir sobre los cambios y utilizar, lógicamente, todos los elementos que tenemos a nuestro alcance, que son muchos. Y no enfrentarnos a la digitalización, que yo creo que aquí ninguno lo hacemos, pero a mí me importa y creo que lo quiero destacar. Nosotros, desde luego, no enfrentarnos a la digitalización como algo negativo, sino algo que es un marco de posibilidades y que lo que tenemos que hacer efectivamente es controlarlo, gestionarlo, incidir sobre ello y actuar de forma, como digo, proactiva en este ámbito. Casi para esta primera intervención, que creo que ya me he extendido bastante, es suficiente. Muchas gracias. Paloma, estamos un poco sobre el tiempo, pero hay preguntas. La verdad es que la gente del chat ha manifestado lo interesante que ha sido la mesa. Para mí ha sido súper interesante. Entonces, os voy a proponer un desafío mayúsculo ya, que estamos sobre el tiempo, y es la siguiente. Os voy a formular algunas de las preguntas que se han planteado en el chat y en el Q&A, y voy a decir a quién irían dirigidas, y os sugiero, os pido, os ruego que tengáis 2 minutos máximo para poder responderlo. Ya sé que es un desafío casi imposible, pero por lo menos para que sepáis un poco cuáles son las preocupaciones y en la medida de lo posible podáis responderlas, ¿no? Yo creo que hay 2 preguntas relacionadas que estarían muy orientadas pues, a Gemma, a Silvia y a Víctor. Es si es posible un control democrático de los algoritmos y, en este caso, quién tiene la capacidad, quién tiene la legitimidad, quién tiene incluso el conocimiento para poder hacer este gobierno democrático del algoritmo, si es que es posible. Digo, para los 3. Y otras 2 preguntas que yo creo que están muy relacionadas, muy orientadas hacia Mariluz y hacia Paloma. Una que tiene que ver con el hecho de si es posible la negociación colectiva, el diálogo social en la economía de la plataforma, en la economía de los algoritmos, o sea, si es viable el viejo modelo de negociación colectiva y de diálogo social en este nuevo contexto. Y hay algunas que yo creo que tienen un claro objetivo, que es cuáles son los desafíos para el movimiento sindical en este contexto, ¿no? O sea, si el sindicalismo que conocemos sin más cambios es suficiente como para poder abordar y gestionar esta situación, o hay desafíos también al sindicalismo que el sindicalismo debería responder. Bueno, ya os digo que son preguntas amplias y generales y desafíos imposibles, pero confío en vuestra capacidad de síntesis. Entonces, 2-3 minutos máximo y cerramos la sesión. Entonces, si os parece, empezamos por el orden en el que hemos comenzado, así que Mariluz, tienes la palabra. Bien, 2 minutos máximo. La verdad es que son 2 preguntas bien interesantes. Las responderé en forma casi de tuit, pero por el tiempo. Bien, ¿es posible la negociación colectiva en la plataforma? Sí, existe. Acabo de escribir pocas páginas, porque había limitación de páginas, pero acabo de escribir algo sobre este tema y la conclusión a la que he llegado es que existe. Y además algo que antes decía Paloma y que me gustaría subrayar, existe, y la gran mayoría de los convenios colectivos que he encontrado, en España la situación es distinta, pero no estamos para comentar la situación española, ¿vale? La mayor parte de los convenios colectivos que he encontrado y que he chequeado han sido negociados por los sindicatos clásicos, vamos a llamarlos así, Paloma,
clásicos, porque es verdad que en el movimiento, en la economía de plataforma, hay nuevas formas de movilización, desde mi punto de vista muy interesantes, desde mi punto de vista muy vivas, desde mi punto de vista hay que mirarlas para también aprender de estas nuevas formas de movilización, pero cuando ha llegado la negociación colectiva, los convenios colectivos que yo he manejado para este texto que he preparado son convenios colectivos que han negociado los sindicatos clásicos, con contenidos, diré también, clásicos, tiempo de trabajo, salario, y donde se negocia, y esto sí que me ha sorprendido y lo he puesto de relieve, y donde se negocia poco sobre algoritmos y sobre datos, pero se negocia fundamentalmente sobre qué es un trabajador de plataforma, salarios y tiempo de trabajo. Así que, ¿es posible? Sí, sí es posible. Y después, un nuevo movimiento sindical. Todos los movimientos que he analizado, porque es una de las cuestiones que llevo trabajando como 4 años o algo así, sobre la acción sindical, estrategia y organización sindical en la economía digital, hay una cosa que a veces se pone poco de relieve, y es que junto al sindicalismo clásico, lo decía antes, han aparecido nuevos movimientos colectivos, y sobre todo en relación con la economía de plataforma, aunque no solo, estos movimientos colectivos muchas veces no persiguen la negociación colectiva. Precisamente porque la empresa digital es no corpórea en muchas ocasiones, la plataforma es no corpórea en muchas ocasiones, no significa que mi jefe sea un algoritmo. Yo no estoy a favor de utilizar esta terminología. Sigue la lógica del dinero y verás dónde está tu jefe. No es el algoritmo, está por detrás del algoritmo, ¿no? Pero la lógica que tienen estos nuevos movimientos es una lógica más de los orígenes del movimiento sindical, una lógica de llamar la atención sobre el consumo, es decir, concienciar una movilización de los consumidores sobre lo que significan determinadas prácticas laborales en la economía de plataforma o en la economía digital, y también movilizar para la intervención de las políticas públicas. Los movimientos son más fuertes en esta dirección, que fueron los primeros movimientos sindicales que recordamos en esta dirección, que llegar a modelos de negociación colectiva más clásicos, aun habiéndolos. Pero estos movimientos son por eso muy interesantes. Y la última característica a la que me refiero, salvo en cuestiones muy puntuales, en experiencias muy puntuales, la relación existente entre el sindicalismo clásico, por así decirlo, y estos nuevos movimientos es una buena relación. No se colonizan los unos a los otros, sino que colaboran unos movimientos sindicales con los otros. Así que sí, hay un campo largo que explorar aquí, muy fructífero, que está empezando a dar unos frutos muy interesantes y que yo creo que es digno de análisis. Y creo haberme limitado a mis 2 minutos. Absolutamente, Mariluz. Muchísimas gracias. Pues, Víctor. Menos de 2 minutos, ¿vale? Para que puedan hablar las compañeras. Me ha parecido muy, muy interesante, creo que además hago alusión a las preguntas que nos has formulado, la puntualización de Paloma de que no podemos única y simplemente controlar los algoritmos, hay que entrar a su diseño. Esa era la cuestión, ¿vale? ¿Estamos capacitadas para hacerlo? Yo creo que no. Yo creo que no, simplemente yo creo que no. Y hay que entrar a diseñarlo, no podemos hacerlo post, porque cuando lo hacemos post, lo que ocurre es, ya sea en algoritmos de moderación de contenidos, como apuntaba Silvia, o algoritmos de asignación, bueno, distribución del trabajo, de salarios, etcétera, la magnitud de escala en la que nos manejamos, nos encontramos con auténticos desastres, ¿vale? O sea, los algoritmos están diseñados para, por definición, controlar el futuro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que ser proactivos y tenemos que entrar al diseño y no únicamente a la fiscalización. En ese diseño, solo apuntar 2 cosas. La IA, la inteligencia artificial, funciona con 2 cosas fundamentales. Una son los datos, ¿de acuerdo? Tenemos que mirar los datos como sociedad, y el movimiento sindical tiene que tener muy en cuenta cuáles son los datos, la fiabilidad y los sesgos obvios que manifiestan, y la ideología. Y esa ideología es fundamentalmente corporativa, ¿de acuerdo? Os pongo un pequeño ejemplo. Estaba buscando los peores, simplemente en distintos buscadores, ayer por la tarde, peores salarios en la industria tecnológica, no encuentro ni una sola entrada. En cambio, en los mejores salarios me aparecían ofertas de todo tipo.
Es decir, la invisibilización de la precarización y de las condiciones de vida que hemos estado señalando ahora, pues es evidente, porque es que estamos hablando de plataformas que no solo controlan de manera rutinaria y de manera automatizada lo que son las funciones de asignación de trabajos, de cargas laborales y de remuneraciones, sino que están controlando lo que es la esfera pública, ¿de acuerdo? Es decir, allí donde tenemos que plantear precisamente bueno, las disfunciones y los desequilibrios y las asimetrías que hemos señalado, ¿de acuerdo? Una apuesta por la proactividad y por ponernos a diseñar, a programar esos algoritmos, no únicamente fiscalizarlos, teniendo en cuenta los sesgos de los datos y la segunda cuestión. Los modelos de IA funcionan con datos y luego con presupuestos de cómo se va a funcionar. Esos presupuestos son fundamentales y tienen un sesgo claramente corporativo y, como señalaba Silvia, sus efectos son oligárquicos, por resumirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Gemma. Vale, pues por responder al tema de si es posible ese control y esa democratización de los algoritmos, pues yo creo que de eso va la democracia. Y yo tengo la suerte de que, aunque me doctoré en políticas tecnológicas, mi primera licenciatura es en historia. Y gracias a eso, cuando busco respuestas a los retos del futuro, yo siempre miro al pasado y me está siendo muy productivo. Es decir, la idea del prospecto algorítmico viene precisamente de pensar en el pasado como sociedad, cómo hemos negociado la comunicación de conocimiento experto muy específico de formas que sean comprensibles para la población y que protejan sus derechos. Medicina es un buen ejemplo y de ahí llegamos al marco del prospecto algorítmico. Lo que pasa en el sector tecnológico es que nos han convencido de que es un sector diferente a los demás cuando no lo es. Lo que le pasa al sector tecnológico es que no está regulado. La anomalía del sector tecnológico es que no está regulado, no que sea diferente. Yo siempre pongo varios ejemplos, ¿no? Pero para que un alimento llegue a nuestra casa y nos lo podamos comer, pasan un montón de cosas antes, desde que el campo donde se plantó el alimento esté controlado, que si hay un tema de leche, que la vaca cumpla con los estándares, que en el transporte se cumplan con diferentes normativas, que el supermercado valide la seguridad para el consumo humano de ese producto. Y si lo compramos y algo va mal, tenemos mecanismos como consumidores para reclamar. Hay toda una cadena de regulación de todo lo que llega al consumidor en todos los sectores que no cuestionamos y que en realidad agradecemos. Vamos a los supermercados porque sabemos que nos ofrecen seguridad. Esto es lo que no existe en la industria tecnológica. En la industria tecnológica, un tío en Silicon Valley tiene una idea, HireVue, el algoritmo de reconocimiento emocional para entrevistas de trabajo, y acaba siendo vendido sin ningún tipo de control. Con lo cual tenemos las anomalías que tenemos de aplicaciones para menores diseñadas para generar adicción, los casinos regulados y la aplicación que hace exactamente lo mismo sin ningún tipo de regulación. Pero como sociedades democráticas hemos aprendido a regular todos los sectores. Los coches no necesitan cinturones de seguridad ni límites de velocidad para funcionar. Y nadie compraría un coche sin cinturón de seguridad ni sin limitador de velocidad. ¿Por qué? Porque son los mecanismos que hemos introducido para que esa innovación tecnológica se reconcilie con sus impactos sociales. Constantemente estamos domesticando la innovación en todos los ámbitos y adaptándola a las necesidades y valores de las sociedades democráticas. Lo que es anómalo es la situación predemocrática a la que nos llevan las tecnológicas, tanto a nivel de cómo funcionan, o sea, no es un tema de futuro, es un tema de pasado. Y lo vemos también en la respuesta de los trabajadores. O sea, las formas de protesta de los trabajadores de plataformas son preindustriales. Ya sabemos cómo va a acabar eso. Esa historia ya la hemos vivido, eso es lo bueno. Tenemos como el template histórico. El tema es cómo acortar los periodos para que menos gente sufra durante este momento de falta de protección. Pero ya sabemos hacia dónde vamos. Hay pocas cosas nuevas en el mundo que nos rodea, aunque la tecnología se nos quiera plantear como esta cosa mágica que no entendemos, que no debemos intentar escudriñar. Es bastante más sencillo de lo que planteamos. Lo que pasa es que creo que lo estamos mirando constantemente desde una mala perspectiva, ¿no? Como una sensación como de estar sobrepasados por esa tecnología, cuando realmente los elementos de este proceso que estamos viviendo son elementos muy, muy, muy conocidos y ahí sirve mucho ser materialista. Muchísimas gracias, Gemma. Muchas gracias. Silvia. Sí, yo voy a ser didascálica porque veo que ya tenemos muy poco tiempo, pero solo decir que estoy muy de acuerdo con Gemma y Víctor
muy de acuerdo porque creo que han apuntado a cosas muy importantes, por ejemplo, el tema que, bueno, que hoy en día las personas que tienen el poder de entrar dentro del diseño, de la producción y la extracción de datos son unos pocos, personas que tienen capacidad de entender este nuevo lenguaje, ¿no? Que es el lenguaje informático que la mayoría de la gente todavía no puede entender. Yo misma estudio la tecnología, pero no sé hacer coding y entrar en el diseño de tecnologías como blockchain o algoritmos inclusivos, etcétera, es muy complejo. Entonces, el problema aquí es sobre todo que las personas que hoy tienen este poder sobre los medios de producción, obviamente van siendo subsuntas por las grandes multinacionales. Al final, yo creo que el tema, como justamente apuntaban Víctor y Gemma, es sobre todo preguntarnos, lo vuelvo a repetir, qué tipos de esferas deberían ser privadas y públicas, otra vez, como ya se hizo en el pasado, pues volver a preguntarlos por la parte de Internet, que es verdad que hoy está completamente desregulamentada, pero o sea, en su momento se habló, por ejemplo, de si la sanidad tenía que ser pública o privada, al menos en Europa, y hoy en día tenemos aplicaciones de sanidad que son privadísimas y cogen datos personalizados de las personas, etcétera, solo para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, una provocación final que quiero hacer es también pensar si lo que necesitamos son más algoritmos o quizás en algún momento menos. O sea, volver incluso a librar algunas esferas, ¿no? Que hoy en día queremos cada vez más tecnologizar y automatizar cuando quizás de alguna forma deberíamos también librarnos, ¿no? de tanto control algorítmico y tal. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Silvia. Paloma, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy. Lo que pasa es que no sé qué le ha pasado a la cámara, pero ya no me voy a poner a tratar de arreglarlo. Bueno, sí, evidentemente nosotros estamos trabajando en adaptar los esquemas tradicionales de la acción sindical a las nuevas realidades de trabajo, sin ninguna duda. Voy a aprovechar, si me permitís, para hacer publicidad de nuestro libro, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos más recogido en el último estudio que hemos realizado, que es reforzar la participación sindical para una transición justa a la digitalización. Ahí está ampliamente desarrollado lo que yo os he resumido en muy poquito. Pero por hacer hincapié en las preguntas que nos hacían, efectivamente nosotros tenemos algunos elementos claves, ¿no? Lo primero, y sigo diciéndolo desde el principio, que parece que es una cosa que debería darse de forma natural, pero no se da, es exigir el deber de información y consulta. Esto, que parece que es algo tan sencillo, de verdad es un problema y lo sigue siendo en la negociación colectiva tradicional y lo es más aún en los elementos de negociación de cara a la digitalización, a la transformación digital. Y por tanto, insistir en ello. Luego, se pueden incorporar otros aspectos legales en materia de protección de datos, que de momento no nos estamos incorporando o no se están incorporando totalmente, precisamente en el control de los datos que se utilizan de los trabajadores, ¿no? A la hora de desarrollar todo este aspecto. Y luego, por supuesto, todo lo que es incorporar en las garantías de derechos digitales, etcétera, y luego también se puede trabajar mucho en materia de responsabilidad social de las empresas. Esto se puede hacer perfectamente con marcos legislativos que también existen. Con relación a algunas de las preguntas que había, nosotros seguimos insistiendo en que tiene que haber una regulación legal de las plataformas digitales, especialmente en los aspectos laborales. Y en este sentido, para nosotros es esencial la creación del registro público con una relación completa de las plataformas que se puedan dar. No porque la transformación digital evidentemente sea una cuestión de plataformas, pero sí hay un elemento de las plataformas que es muy importante y lógicamente aquí que ya tenemos un camino avanzado, pues tenemos que seguir en ello. Y luego, por supuesto, un elemento que, como es lógico y sindicalmente es determinante, que es precisamente la organización de las trabajadoras y de los trabajadores, que es un elemento central a la hora de poder desarrollar todos estos aspectos. Hay que crear espacios y herramientas digitales que faciliten la información, el asesoramiento, la comunicación, etcétera. Es decir, adaptarnos también los sindicatos a las nuevas fórmulas, lógicamente, de potenciar también en las plataformas, en nuestros ámbitos, las plataformas, vamos, la transición tecnológica y digital en nuestros ámbitos para poder actuar. De hecho, nosotros tenemos ya grandes empresas que lo están haciendo, están actuando, ya no tenemos las asambleas tradicionales 100 trabajadores en un salón de actos, ahora ya utilizamos pues otros mecanismos, lógicamente, para comunicarnos
para mantener esas relaciones, ese ámbito de información, etcétera, que también es muy valorado. Y luego hay algunos elementos con los que nosotros tenemos que trabajar, por ejemplo, que es fomentar la afiliación y la representación de personas que prestan servicios offline a nivel local y también un mayor esfuerzo para incorporar en todos los procesos a técnicos y cuadros de las empresas, que para nosotros también es un elemento importante al que tenemos que llegar y sobre el que tenemos que trabajar, sobre todo para tener una mayor incidencia. Bueno, son muchos los elementos y quiero finalizar, que tampoco quiero extenderme, precisamente que con independencia, y lo decía Gemma y me parece tremendamente interesante, ¿no? Que con independencia de la relevancia que tiene, efectivamente lo que se trata es de gobernar el proceso. Es un proceso que efectivamente lo que tiene es que no tiene todavía suficiente recorrido, pero nos lleva y nos retrotrae a tiempos del pasado y yo sigo diciendo lo mismo. Tenemos instrumentos, tenemos movilizaciones, tenemos capacidad de hacerlo y, por ejemplo, y con esto finalizo, la última huelga de los trabajadores de Glovo en Barcelona, ¿no? Que yo creo que ha sido un éxito, utilizando métodos tradicionales de cómo conseguir, evidentemente, reajustar el marco normativo. Y en este sentido, como veo alguna pregunta por ahí que también insistía en ello, es verdad que los sindicatos algunas veces vamos un pelín por detrás, pero lo importante es que nos incorporemos bien y que consigamos tener esos marcos de actuación, ¿no? Y ser al final capaces de estar con los trabajadores y las trabajadoras. Vendo mi libro. Sabéis que en Barcelona, para los compañeros y compañeras que están allí, por ejemplo, de los Riders, nosotros hemos montado un espacio específico en el sindicato en Cataluña para que los Riders puedan hacer algo tan sencillo como descansar, tener agua, utilizar sus tiempos de desconexión y por lo menos tener un espacio amable para poder tener esos tiempos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Paloma. Contigo terminamos. Muchísimas gracias a vosotras. Ha sido un panel súper interesante. La verdad es que he aprendido muchísimo. Sois unas cracks. Y gracias por vuestro tiempo, por vuestra generosidad en compartir lo que sabéis y lo que estáis trabajando. Gracias a la gente que ha participado en este foro. Gracias a Sara por estar ahí detrás para solucionar los problemas. Y bueno, nos seguimos viendo. Ha sido un panel estupendo. Muchísimas gracias. Adiós. Chao. Buenos días, Chao. buenos Chao. días. Gracias a vosotros. Chao. Chao. Adiós. Muchas No me veis, gracias. pero te estoy saludando. Un abrazo. Hasta luego.